Bien. Hemos tenido entonces otras sesiones en las que hemos ido avanzando en los capítulos del libro de Antonio Salas. Está programado que una clase y una lectura, una clase y una lectura. Ahora toca clase, el próximo miércoles es 12 de diciembre y no hay clase. Y para el siguiente tendremos la lectura del capítulo siguiente, que ya es el 5 de marzo. No, esos ya pasaron los milagros de Jesús, fue lo que vimos la clase pasada. Y sigue las parábolas de Jesús, capítulo 5. Entonces, para el próximo miércoles tendremos este ejercicio. Hace 8 días estuvo haciendo mucho frío, pero los que estuvimos disfrutamos muchísimo porque este capítulo de los milagros de Jesús es un tema que realmente nos ayuda muchísimo a comprender en todo lo que valen los evangelios y sobre todo el significado de la misión de Jesús. Jesús no vino a nuestro entorno, no vino a nosotros para hacer milagros. Esa no era la finalidad. La finalidad de Él era cumplir la misión encomendada por el Padre y establecer así el reino entre nosotros. Bien, entonces fue muy interesante porque nos planteamos qué tan cierto es que los milagros en realidad hayan sido milagros. Y eso a los ojos de la ciencia actual podría movernos el tapete fuertemente. De manera que la reflexión estuvo muy interesante y nos ayuda a entender mucho mejor cuál es el mensaje de los evangelios, la importancia de la salvación traída por Jesús a nosotros, que está mucho más allá de un evento que a lo mejor pudiera haberse explicado científicamente. ¿Sí? Bien, entonces quienes no hayan leído ese capítulo, es importante de verdad darle una muy buena leída y pues que ya quede para reflexión personal. Hoy tenemos la continuación de lo que hemos estado platicando, que hemos presentado las diapositivas que están en internet toditas, completas, y pues hoy vamos a continuar con eso. Y la próxima clase vamos al siguiente capítulo. Bien, vamos a modificar tantito la dinámica y entonces vamos a empezar por leer unos textos de las Sagradas Escrituras. Quienes las tengan por ahí, es ubicar el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 30 al 31. Hemos visto en nuestras clases cómo ha sido la gestación de los evangelios sinópticos. Y hoy vamos a entrar a la tercera y última fase de gestación de los evangelios. Vamos a entrar a la fase de redacción. Habíamos comentado que los evangelios no surgieron en el momento en que Jesús pasaba por los diversos pueblos y no venían detrás los discípulos apuntando todo lo que él decía, sino que hay primero una comunidad pre-pascual, después una comunidad post-pascual en la que se genera la tradición. Desde la misma presencia de Jesús empezó a poner las bases de la tradición y esta tradición post-pascual lleva un periodo de tiempo que permite desembocar en los evangelios escritos.
Habíamos platicado que Jesús mismo es el Evangelio, de manera que el formalizar la escritura por mano humana inspirada por Dios es una fase que da el corolario a la revelación. Ya Jesús, con sus dichos, con sus obras, nos reveló al Padre y al Espíritu Santo y se reveló a sí mismo como el Hijo de Dios. Y generó una tradición que concluye en la escritura de los evangelios. Entonces ahora vamos a precisamente platicar de esta tercera fase, la redacción de los evangelios. Y para comprender mejor el tema, vamos a comenzar leyendo a Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, a ver qué dice. Venga. Dice: hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Fíjense qué interesante. Ya el mismo evangelista nos dice, se escribieron algunas cosas, no todas. Un primer dato muy importante. Y otro segundo dato, ¿para qué se escribieron? Para que la fe de esta primera comunidad cristiana pudiera tener un referente directo de las palabras y obras de Jesús, ¿sí? Para que nuestra fe tuviera un momento de, no un momento, sino consistencia basada en lo que ya la tradición nos traía desde antes de que se escribieran los evangelios. Recuerden que el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos, y sería sobre los años 65, 70 después de Cristo. Entonces hubo una gestación a partir de la tradición para que pudiera por fin concretarse. Y entonces aquí hay un primer dato que el mismo evangelista Juan nos da. Ahora les pido localizar Evangelio de San Lucas, capítulo 1 y versículos del 1 al 4. Es comenzando el Evangelio. Mientras que Lucas 1 al 4. Mientras que lo que acabamos de escuchar de Juan fue ya más bien el final del Evangelio, ahora en San Lucas vamos a ver qué nos plantea. No, es capítulo 1, versículos del 1 al 4, o sea que es un parrafito nada más. Venga, Martita, ¿nos lo lees? Sí, gracias. Sí, gracias. Lucas 1. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han edificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Fíjense cuánto se dice en tan poquito. Se dice muchísimo. Se está hablando precisamente de la tradición. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tenga consistencia aquello en lo que creemos. Y he hecho, dice Lucas, una recopilación lo más concienzuda, lo más cuidadosa de hechos, eventos, lo ocurrido, para que así nuestra fe tenga pues un soporte y no ocurra lo que ya comentábamos en alguna otra ocasión, que no se trataba de que la interpretación de alguna persona pudiera empezar a ser una desvirtuación o desvirtuar los hechos, como por
realmente ocurrieron, o el mensaje como realmente fue transmitido. Entonces, ¿para qué se escriben los evangelios? Para que los cristianos de las nuevas generaciones, hasta nosotros, tengamos una conexión directa con el Señor, con Jesús, nacida de una tradición. Así entonces, el tercer momento en el proceso de surgimiento de los evangelios sinópticos es la redacción que actualmente conocemos. Los evangelistas recogen y transmiten la tradición evangélica que ya existía en la iglesia. Y en esos libros la misma iglesia se reconoce. Ya se conocía porque la tradición era una tradición gestada en el seno de la iglesia, pero al escribirse en los evangelios, la misma iglesia se va reconociendo que lo que está escrito allí ha sido su origen en el Señor, de quien ha aprendido a vivir como a Dios le gusta, como Dios espera de nosotros. A la vez, podemos decir que quienes escribieron los evangelios son hombres y al mismo tiempo son verdaderos autores, porque ellos también pusieron ahí su mano. Sí, cada uno de los autores de estos evangelios escritos son verdaderos autores con un estilo literario propio. Como humanos que somos, tenemos nuestras formas de expresarnos, y así hicieron también los evangelistas, cada uno con su estilo propio. Y hasta donde nos dé el tiempo del curso podremos entrar todavía más a ver justamente esos estilos literarios, pero a ver hasta dónde logramos llegar. Bien, entonces cada uno selecciona y ordena los datos de la tradición, esos datos que se platicaban de padres a hijos, esos datos que la comunidad compartía en sus reuniones. ¿Te acuerdas lo que nos dijo el Señor allá en la montaña? ¿Te acuerdas cómo fue que nos fue encontrando a los apóstoles y nos llamó? ¿Te acuerdas cómo? Y el ir recordando y sobre todo poniendo mucha atención a los mensajes para no distorsionarlos, las palabras del Maestro. Entonces todo eso fue generando esa tradición y la recopilan los evangelistas, la ordenan de cierta manera y la plasman por escrito. Y al mismo tiempo, este grupo de datos recibe una cierta orientación, que por supuesto depende del contexto histórico en el que vive cada evangelista, la comunidad de cristianos a la que les escriben la buena noticia y los problemas de esa comunidad, sus circunstancias especiales. De manera que el Evangelio es palabra de Dios dirigida a personas concretas en situaciones históricas propias de cada cultura, de cada sociedad. Y esto pues nos da una riqueza muy grande en los evangelios. Así pues, conservan el estilo de la proclamación. Esto sí es muy importante que lo apunten. Todos los evangelios conservan esto que ya las mismas comunidades expresaban verbalmente a la hora de la tradición, pero que ahora se va a plasmar por escrito. ¿Y qué es? La proclamación. ¿Qué es lo que hace un cristiano que fue ya encontrado por Dios y que empieza a vivir la fe, donde nos cae el 20 y decimos, es que Señor,
solo me queda adorarte y darte las gracias de manera total por todo lo que has hecho por mí, lo que te acuerdas de mí, la paciencia que me has tenido. Toda esa respuesta de fe, ¿qué es lo que hacen las primeras comunidades? Proclamarse. ¿Por qué? Porque es, como platicábamos la clase pasada con los milagros. ¿Qué ocurre con un milagro? Pues es una transformación integral de la persona que vive el milagro y que la hace responder proclamando. El Señor a más de uno le dijo: ve y no digas que yo te curé, pero lo primero que hacían era exactamente ir a gritar a los cuatro vientos. Pues ¿cómo no? Cuando uno es tocado por Dios, bueno, el gozo profundo que esto genera te hace que no te lo puedes quedar para ti solito, tú lo tienes que proclamar. ¿Sí? A eso le llamamos querigma, ¿sí? Propio de los primeros cristianos, la exclamación, la proclamación de lo que Dios significa en nuestras vidas. No confundir querigma con carisma, son palabras que a veces se confunden. El carisma es un don que Dios nos da, una cualidad que se nos genera y que nosotros podemos aprovechar pues, por el servicio de los demás y de la iglesia. Ese es el carisma, pero el querigma es esta proclamación que nos lleva a dar un testimonio vivo de lo que significa Dios en mi vida y lo transformador que es eso. El querigma es, bueno, yo lo había entendido como el encuentro con Claro. Sí, precisamente al encontrarnos con Él, tenemos una experiencia tan intensa que nos hace proclamarlo a los cuatro vientos. Y eso es lo que dio fuerza a los primeros cristianos que fueron mártires. No todos los primeros cristianos fueron mártires, pero en cuanto empezaron las persecuciones, muchos murieron. El santo mío, San Esteban, primer mártir de la iglesia. ¿Y qué fue lo que hizo cuando lo agarraron a pedradas hasta que se muriera? Proclamar: miren, estoy viendo a las puertas del cielo abiertas y ahí está nada menos que el Señor Jesús sentado a la derecha del Padre, y Señor, pues perdónale lo que están haciendo. De alguna manera, como el mismo Jesús en la cruz, no saben lo que están haciendo. Entonces, eso se llama testimonio, es lo propio de los mártires. El mártir es testigo, un testigo vivo, eso significa ser mártir. Bueno, pues entonces estamos diciendo que los evangelios escritos conservan el estilo de proclamación que ya se había dado a nivel verbal, a nivel de conductas, a nivel existencial, en toda la tradición. Pues su afán no era hacer informaciones históricas, de esto hemos hablado antes. El afán de los evangelistas cuando los escriben no es la narración histórica, aunque surgen a partir de hechos históricos, ¿sí? Pero su intención no es narrar, hacer reseña histórica, ¿sí? Sino ofrecer a la iglesia la base de la fe y de la vida cristiana. Lo vuelvo a repetir porque esto es súper esencial. Los evangelistas no tenían el afán de hacer informaciones históricas o recopilaciones exhaustivas. Un buen historiador hace recopilaciones exhaustivas, no deja de mencionar cada punto y coma de lo ocurrido. Pero los evangelistas, hay muchas cosas que no mencionaron. Entonces, no se preocupaban de hacer recopilaciones exhaustivas, sino ofrecer a la iglesia
la base de la fe y de la vida cristiana. Si captamos muy bien esto, vamos a entender mucho mejor los evangelios. ¿Sí? Ofrecer la base de la fe y de la vida cristiana, de eso se trata. Bueno, vamos a ver aquí lo que sigue. Bien, entonces estamos en la fase de redacción de los evangelios. Estudiar esta fase es una tarea muy importante para saberlos leer. Y los puntos en los que tenemos que estar muy claros son, primero, que son textos narrativos. Aunque no haya sido la intención principal de los evangelistas hacer narraciones de los hechos, pero en realidad sí son narraciones. ¿Sí? Segunda característica de tomar muy en cuenta: estas narraciones son narraciones teológicas, no tanto históricas. Y el tercer punto, que de alguna manera lo mezclé con el primero, no son crónicas históricas, pero sí están basadas en la historia. Entonces, punto 1, son textos narrativos. Punto 2, son narraciones teológicas. Y punto 3, no son crónicas históricas, sino que tienen otra finalidad, aunque sí están basados en la historia. Y vamos a ir platicando de cada uno de estos tres aspectos. Bien, cuando decimos que son textos narrativos, lo más específico de la fe bíblica se expresa de forma narrativa. La fe bíblica siempre va en una narración, pues ante el actuar imprevisible de Dios, porque cuando vamos leyendo los evangelios, sorpresa, y la que sigue, y la que sigue. Dios actúa de manera imprevisible para nosotros humanos, aunque ya después de una cierta lectura uno dice, si se le acerca y le ruega, Él no se va a voltear, sino que va a atender esa súplica, ¿no? Vas empezando a ver ciertas cuestiones que se repiten de forma uniforme, ¿no? Pero en realidad Dios siempre es imprevisible. ¿Por qué? Porque en un momento dado hace lo que a veces ni se esperaba. Bien, entonces, lo más específico de la fe bíblica se expresa de forma narrativa, pues ante el actuar imprevisible de Dios en la historia, solo cabe narrarlo, relatarlo. ¿Qué fue lo que hizo? No lo que esperábamos que hiciera, aunque en alguna ocasión pudiéramos concluir lo que vendría después. Pero por ejemplo eso de siéntense y que no se vayan, yo les voy a dar de comer. Pero ¿cómo y con qué? Se capta, ¿no? Lo característico de la narración es que transmite acontecimientos y experiencias históricas utilizando una trama. Como buena narración tiene que tener una trama que va a relacionar a los personajes entre sí. En toda trama hay personajes. ¿Y cómo se relacionan los personajes unos con otros?
por sentimientos de afinidad, por diálogo, por rechazos, por confrontaciones, por discusiones de puntos de vista, etc. Entonces, puede haber conflictos, puede haber actuaciones, puede haber también motivaciones. Todo eso entra en la trama. Y no solo de los evangelios, cualquier lectura que tengamos, una novela de cualquier tipo, tiene una trama. Y en esa trama se notan las motivaciones de los personajes, ¿sí? Y cómo esas motivaciones llevan a confrontaciones o a reconciliaciones o a experiencias compartidas, etc. La trama implica además una relación causal entre los acontecimientos y las libertades de los personajes. Los personajes son siempre libres. A lo largo de los evangelios podemos analizar cualquier personaje que se da por allí. Todos son personas que piensan, tienen sus ideas, quieren cosas y tienen libertad de optar por un modo o por otro. Entonces, estas libertades van generando acontecimientos y esos acontecimientos son lo que hace a la trama. Esos personajes que actúan libremente van generando acontecimientos. Eso es propio de cualquier obra literaria, incluidos precisamente los evangelios. Bien, pues en los 3 evangelios sinópticos la narrativa es similar. Se caracterizan, entre otras cosas, porque su narrativa es muy parecida en los 3 evangelios sinópticos. Se basa en personajes. ¿Y cuáles son los personajes en los evangelios? ¿Cuáles eran? Los apóstoles, muy bien. ¿Quién más? Jesús, María, Juan el Bautista. Pero a nivel de grupos, ¿quiénes grupos intervienen como personajes? Los fariseos, los samaritanos, los romanos, los centuriones, exacto, los criados. Muy bien, entonces, siguiendo narrativa, hay personajes y ahí dimos unos ejemplos. Siguiendo narrativa, hay unos inicios de la narración. Como en toda narración, por algo comienza. ¿Sí? Y en el caso de los 3 evangelios sinópticos, es Jesús en Galilea comenzando su actividad pública. Aunque también se hacen referencias a su edad infantil, ¿verdad? A cómo vivía sujeto a sus padres después de que se perdió en el templo, etcétera, etcétera. Pero lo medular, sí, Angelita. El padre Espinosa de los Monteros nos manda una como recomendación que leamos el Evangelio de Lucas en estos 24 días, porque exactamente hay 24 capítulos del Evangelio de Lucas, y que cada día leamos un capítulo. Y sí, empiezas a leer, me acordé porque empieza con Juan el Bautista, y luego ya va siguiendo que en la Anunciación y que nació Jesús. Dice, les recomiendo que en esta época lean el Evangelio de Lucas. Dice, tiene 4 capítulos, 24, y dice exactamente del 1 de diciembre al 24. Y sí, muy buena idea para Adviento, sí, excelente. Nos están, está muy bien, sí. Qué bueno. Gracias. Lucas, no, muy bien. Entonces, cada evangelio tiene un inicio. En el caso de Lucas es quien más se refiere a la edad infantil de Jesús, ¿verdad? En fin.
Pero además de tener un inicio, como buena trama, tiene un desarrollo. ¿Sí? En el caso de los evangelios sinópticos, podemos fijarnos cómo este desarrollo se va dando por el eco popular que va generando la presencia, la persona, la personalidad de Jesús. ¿Sí? Es alguien que no pasa desapercibido, es alguien que en su propia personalidad es atrayente. La gente al oírlo hablar capta su atención. ¿Sí? Es todo un personaje. Entonces, el desarrollo de los evangelios tenemos que mirar que también se va dando por esa respuesta o ese eco que hace la gente, eco popular que suscita. También en el desarrollo de los evangelios se habla de incomprensiones, de hostilidad que va creciendo cada vez más por parte de las autoridades contra Jesús. Cómo se va agudizando ese conflicto entre las autoridades y Jesús. Cómo al mismo tiempo se va profundizando en la enseñanza de Jesús, porque no es igual cuando Jesús llama a los discípulos a cómo va pasando el tiempo, esos 3 años de convivir con Él, y cómo van poco a poco comprendiendo mejor el mensaje. Entonces se va profundizando al mismo tiempo que contra las autoridades o frente a las autoridades la situación se ve de un mayor nivel de conflicto. ¿Sí? Otra cuestión es la decisión ya de ir a Jerusalén. Este es un punto muy crucial en la trama. ¿Cómo? Eso de que te van a crucificar allá en Jerusalén y para allá vamos. Fíjense lo que significó después de la transfiguración en el monte Tabor, donde Él da manifiestamente a sus discípulos la claridad de quién es, porque se transfigura frente a ellos y ya bajando hasta aquella cosa de que si nos podemos sentar a la derecha y a la izquierda, pues aquí está el mero medio. No habían entendido, ¿verdad?, lo que había en el antes y lo que les esperaba en Jerusalén y lo que vendría después. Entonces se va profundizando en la enseñanza. Esa decisión de ir a Jerusalén, de viajar y de tener las confrontaciones en la ciudad. Y por último, en toda trama, después de este desarrollo, viene un desenlace. Y bueno, pues el desenlace es cómo desemboca el conflicto en la pasión, después en la muerte de Jesús y después en la resurrección, porque si todo hubiera quedado en la muerte, pues vana sería nuestra fe. La clase pasada, cuando platicamos sobre los milagros, que estuvo tan interesante, recordamos algo de la semana de formación que tuvimos en nuestra parroquia. Y recordamos, y ahora quisiera retomarlo para quienes no hayan estado en esa sesión con el Padre Abel Cardona, aquí en la parroquia. Padre Abel Cardona nos compartió una reflexión muy interesante para ayudarnos a la fe. Y fue cómo fue esto de que habrá resucitado de veras el Señor Jesús. Y Él nos compartió esta argumentación, que es una verdadera argumentación de tipo lógico. Aquí no va a entrar la fe, pura razón. Y Él decía, solo hay de 3 sopas. O se robaron el cuerpo de Jesús sus enemigos, o se lo robaron sus amigos,
o se lo robaron gente que pues, ni le va ni le viene, que no estaba involucrada, no era ni sus amigos, no era ni del grupo de los seguidores, pero tampoco era de los que estaban en contra. Entonces, solo hay de tres sopas: o se lo robaron los enemigos, o los amigos, o los neutrales. Ninguno. Y entonces, fíjense lo interesante del razonamiento. Comenzó diciendo, ya no me acuerdo en qué orden lo dijimos, que fue el que más me gustó. Vamos a empezar por los indecisos, que les daba igual si de veras resucitó o no resucitó, estaban en otra onda. El razonamiento es, si se lo hubieran robado ellos, esto es bastante poco creíble. ¿Por qué? Pues porque precisamente es gente indiferente. ¿Para qué carambas iban a ir sabiendo que estaban los guardias romanos custodiando la tumba? Una gente a la que ni le va ni le viene ir a quitar la piedrota y a robarse el cuerpo arriesgándose con los romanos. Muy poco viable que esa fuera la opción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ven? La segunda opción, se lo robaron los enemigos de Jesús. Como dijeron, no, es que vinieron y se lo llevaron. No, eso fue lo que dijeron los soldados, los amigos. Bueno, si se lo hubieran robado los enemigos de Jesús, ¿qué hubiera pasado? Si los discípulos andan diciendo que el Señor resucitó y yo estoy en contra de ese tal que se creía Mesías, ¿qué hubieran hecho los enemigos? Decirle a todos, jéjele, no es cierto, aquí está el cadáver. ¿Sí? Entonces, esa segunda opción no puede ser, porque será para que lo hubieran desmentido a todos los demás, mostrando el cadáver. Entonces, la tercera que nos queda, sí fue como dicen los romanos y los del Sanedrín, se lo robaron los amigos de Jesús. Y la reflexión interesantísima del padre Abel que nos compartió: si se lo hubieran robado los amigos de Jesús, pues cuando viene la persecución y empiezan a matar cristianos, y entre ellos en primera fila a los mismísimos discípulos, apóstoles del Señor, excepto Juan, fue el único que no murió martirizado, pero a todos los demás, ¿qué era lo que hubieran hecho? A la hora de la verdad, de que vienen los leones, o de que le van a crucificar de cabeza, o de que, etcétera, miren, la verdad, no resucitó, simplemente no tenía ni que mostrar el cuerpo, me desdigo con tal de que no me hagan lo que me quieren hacer, o lo que ya vi que le hicieron a tantos más. Entonces, fíjense qué interesante reflexión. Y esto es pura razón humana, pura lógica. Bien, les comparto lo que ahí se comentó, que bueno, pues ayuda un poco más a ubicarnos. Bueno, después, lo siguiente que les tengo que platicar. Esta trama capta el interés del lector. Cuando leemos los evangelios, aunque lo oigamos nomás un pedacito en la misa del domingo, pero cuando ya lo leemos con más tranquilidad y no nos conformamos con leer un parrafito, sino leemos una hojita por lo menos. No sé si les ha pasado, pero yo a todo mundo lo veo que le capta la atención. Es algo interesante, capta el interés del lector, que se encuentra ante conexiones contingentes. ¿Qué significa eso de conexiones contingentes? Conexiones que no son necesarias, son hechos narrados que pudieron ser o no ser, o ser incluso de otra manera. ¿Sí? Por ejemplo, ese paralítico que cargan para subirlo a la azotea y desplazarlo para que pudiera ver ahí a Jesús, porque hay un montón de gente y cómo te acercas. Bueno, pues fue totalmente contingente, es decir, no era necesario que la forma de acercarlo a Jesús fuera trepando y deslizando.
porque además eso tiene un significado teológico muy interesante. Bien, entonces este interés del lector que se encuentra ante conexiones contingentes, ante sorpresas y ante personajes que le atraen o le provocan rechazo. ¿Sí? Característica de la narración. Personajes que intervienen en eventos que son contingentes porque pudieron ser de un modo o de otro y que generan o rechazo o aceptación. Y la repetición de una argumentación bien sabida no suele aportar nada nuevo. Lo que quiero decir es esto, que los evangelios utilizan la narración para dar el mensaje. ¿Qué podían haber hecho los evangelistas? Pues empezar a decir, el Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor ordenó, el Señor mandó X, Y, Z y apréndanselo. Este es el código moral y religioso que tenemos que aprendernos los cristianos. Y esa es la manera como enseñan los evangelios. Los evangelios enseñan a través de narraciones, en donde captan el interés del lector, y es un interés que genera emociones. Por eso es el libro más leído de la Biblia. De hecho, sí. La Biblia ha sido el libro más leído del mundo a través de todos los siglos. Por algo será. Bien. Entonces, otro elemento importantísimo de captar en los evangelios, la narración, aunque se repita muchas veces, no importa que ya conozcamos cuál va a ser el desenlace, puede provocar de nuevo la experiencia del interés. Es decir, cuando volvemos a escuchar el hijo pródigo, ay, pues si ya nos la sabemos y la hemos oído muchas veces, pero cuando la vuelves a releer y empiezas nuevamente a meterte en la narración y ves cómo actúa el padre, cómo actúa el hijo, etc. Ay, nuevamente una nueva, y generalmente vamos encontrando nuevas facetas y un mensaje renovado, porque caray, pues yo no me había puesto en el plan, por ejemplo, del hermano que estaba junto al padre y que dice, pues a mí nunca me has matado ni un triste borreguito, y aquí nada, ¿verdad? Es decir, y cómo nosotros podemos identificarnos con cualquiera de todos los personajes en su ángulo y decir, caray, pues esto para mi vida me dice algo. Entonces, fíjense lo interesante que es este manejo de la narración, que aunque sea repetitivo y ya sepamos lo que va a suceder, de todos modos siempre es nuevo, siempre me dice algo más. Muy bien. Por eso los domingos o diario que se lee el párrafo de los evangelios, lo bonito que es que los sacerdotes te lo expliquen para que entiendas exactamente el mensaje. Así es. ¿Verdad? Y no sé si les ha pasado alguna vez ir el sábado en la noche y luego el domingo, que son Sí. las mismas lecturas, Sí. etcétera, etcétera. Y no sé si les ha pasado que les toca la homilía de un padre y luego la de otro Diferente. padre. ¿Qué les cuento? Sí, diferente. ¿Cómo no van a repetir exactamente lo mismo? Pues por esta cualidad de los Cada evangelios. quien a su modo. Cada uno va percibiendo el mensaje en sus facetas, ¿verdad? Y qué riqueza, qué riqueza. Y lo mismo nosotros cuando individualmente lo recibimos. Es más, puedes escuchar, a mí me ha tocado
Escuchar al mismo Padre el mismo día 2 veces, que repite bastante parecido, no idéntico, pero a nivel de reflexión de lo que me va cayendo el 20, en la primera me dice una cosa y en la segunda me dice otra. Sí, así. Así pasa. Fíjense qué riqueza y qué importante e interesante. Bueno, muy bien. Los evangelios no hicieron una colección de sentencias aisladas de Jesús, sino que introdujeron los dichos en el marco de su vida y en el contexto de una narración. Bueno, vamos.